Adoptó al perro más triste del refugio. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. El olor a cemento fresco y lejía impregnaba el aire del refugio de animales de Willow Creek, un lugar pequeño y sobrecargado, escondido entre colinas tranquilas y pinos. Los pasillos estaban llenos de jaulas, cada una con un perro esperando a que alguien lo notara. Algunos ladraban y meneaban la cola. Otros se aferraban a los barrotes, desesperados por una caricia, pero al fondo, en el rincón oscuro donde la luz parpadeaba débilmente, había un perro que no se movía en absoluto. Era un Golden Retriever, delgado, frágil, con las costillas apenas visibles, bajo un pelaje opaco. La pequeña etiqueta de su jaula solo decía una palabra: Ann Milo. No ladraba, ni siquiera levantaba la cabeza cuando la gente pasaba. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, aunque nadie sabía cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Cuando los voluntarios intentaban consolarlo, se acurrucaba aún más en el rincón, temblando hasta que se le derramaba el agua del bebedero. A las familias iban y venían a diario. Se firmaban papeles, los animales meneaban la cola, las risas llenaban los pasillos, pero Milo permanecía, siempre esperando, siempre en silencio. Lo habían encontrado meses antes, vagando cerca de las vías del tren con un collar roto y una cuerda aún alrededor del cuello. Nadie vino a buscarlo. Nadie preguntó. Pobrecito, susurró una voluntaria una tarde, deslizando un tazón de comida cerca de las barras. Solo come cuando nadie lo ve. Todos querían perros felices. Milo era demasiado callado, demasiado vulnerable, hasta que un día, un hombre entró en Ryan Cooper. No tenía intención de adoptar. Acababa de terminar una larga semana trabajando en la construcción, y se acercó al refugio después de ver un folleto descolorido. Fuera de un restaurante en toda vida merece un hogar. Decían. Tal vez fuera la curiosidad, tal vez fuera el silencio que lo esperaba cada vez que volvía a casa, o tal vez fuera la foto de su vieja perra, Daisy, aún sentada junto a la ventana donde solía echarse la siesta antes de morir. Cuando Ryan entró en el refugio, el ruido lo golpeó como una ola: ladridos, ventiladores, el roce de las colas contra las rejas metálicas. La mujer de la recepción sonrió. ¿Busca adoptar? Solo estoy mirando, dijo. Aunque ni él mismo se lo creía, pasó junto a filas de colas que se movían sin parar, intentando evitar el contacto visual. Pero casi al final, algo lo hizo detenerse. No fue un ladrido, no fue un gemido, fue el silencio. En un rincón, un pequeño Golden Retriever permanecía inmóvil en las sombras, con los ojos apagados y vacíos. Ryan se agachó. Oye, ¿nadan entonces? Lentamente, Milo levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron, y algo en ambos cambió. En el voluntario que estaba cerca dijo, en voz baja: ese es Milo. Lleva aquí más tiempo. No confía mucho en la gente. Ryan se quedó allí, en silencio, dejando que el momento se desarrollara. Entonces, Milo dio un pequeño paso tembloroso hacia adelante. Su pata rozó los barrotes. Ryan no se movió. Está bien, susurró. Ahora estás a salvo. Y eso fue todo lo que hizo falta. En ese instante, Ryan supo que no se iría sin él. Cuando se puso de pie, el voluntario parpadeó. ¿Estás seguro? No es fácil de tratar en Ryan, asintió. Yo tampoco. Afuera empezó a llover cuando Ryan firmó los papeles. Y así, un hombre que había perdido la esperanza y un perro que había olvidado cómo confiar, salieron. Juntos bajo la lluvia, dos almas rotas, a punto de sanarse mutuamente. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Milo iba sentado en el asiento trasero, envuelto en una toalla vieja, con la mirada fija en la ventana. Ryan miraba por el retrovisor cada pocos minutos. ¿Te gustará más estar en casa?, dijo en voz baja. Cuando llegaron, la casa se sentía demasiado silenciosa. Ryan extendió una manta junto al sofá. Toma, es tuya. Milo no se movió. Simplemente se quedó allí de pie, mirando hacia la puerta, esperando a alguien que nunca regresaría. Ryan se sentó cerca y dijo en voz baja: nadie te va a hacer daño nunca más. Pasaron las horas. Ryan se quedó dormido en el sofá. Poco después de medianoche, se despertó al oír una respiración suave. Milo por fin se había acurrucado en la manta, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo inquieto. Sin pensarlo, Ryan extendió la mano y le puso una suave palmada en la espalda. Milo se estremeció, pero poco a poco se relajó. Dejó de temblar, y por primera vez en meses durmió en paz. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba el pequeño salón. Ryan preparó café, se giró y se quedó paralizado. Milo estaba en la puerta observándolo. Su cola se movió una vez, un leve meneo, pero real. Buenos días, amigo, dijo Ryan sonriendo. Llenó un tazón con comida y se apartó. Milo olfateó el aire
y luego dio un mordisco. Con cuidado, despacio. Ryan hizo, lo estás haciendo genial. A los días se convirtieron en semanas. El progreso fue lento pero seguro. Milo seguía a Ryan de habitación en habitación, pero siempre manteniendo cierta distancia. Los ruidos repentinos lo sobresaltaban. La correa lo aterrorizaba a Ann, pero cada noche dormía un poco más cerca del sofá en una tarde. Mientras Ryan veía la televisión, sintió algo cálido contra su pierna. Miró hacia abajo. Milo había apoyado suavemente la cabeza en su rodilla. Ryan se quedó paralizado, temiendo romper el momento. Luego sonrió con un nudo en la garganta. «Estás de salvo, Milante», lo prometo por primera vez desde la muerte de Daisy. Ryan volvió a sentir esperanza. Pasaron 3 meses. El otoño tiñó los árboles de dorado y rojo. Una mañana, Ryan tomó la correa, esperando que Milo se encogiera de miedo. Pero no lo hizo. Simplemente la miró, tranquilo y confiado. «Buen chico», susurró Ryan. «Vamos a ver el río». Caminaron por el sendero arbolado durante casi 1 hora, con la correa colgando suelta entre ellos. Los pájaros cantaban sobre sus cabezas, el agua corría cerca, y por primera vez, Milo pareció curioso. Olfateó el aire, moviendo la cola. Una vez Ryan sonrió. «Ese es mi chico». Se detuvieron en la orilla del río, donde la luz del sol brillaba sobre el agua. Ryan se sentó en un tronco, tomando un sorbo de café. Mientras Milo caminaba cerca de la orilla, entonces, un grito rasgó el aire más abajo en el sendero. Una niña pequeña estaba de pie cerca de la orilla del río, con su perro ladrando frenéticamente a su lado. El suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, empapado por la lluvia de la noche anterior. Ryan soltó el termo y echó a correr. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Milo ya corría a toda velocidad por delante. Con su pelaje dorado brillando entre los árboles, la orilla cedió y la niña resbaló y cayó al agua. «Milo», gritó Ryan. El perro no lo dudó. Saltó al río, desapareciendo bajo la superficie antes de volver a emerger, remando con fuerza. La corriente era fuerte, pero Milo luchó contra ella, alcanzando a la niña justo cuando ésta se agarraba a una rama flotante. Ryan saltó al agua. Segundos después, sintiendo como el agua fría le cortaba la respiración, los alcanzó, impulsándose hacia la orilla. Pero fue Milo quien guió a la niña, dejándola aferrarse a su pelaje mientras Ryan los ponía a salvo al llegar a la orilla. La madre de la niña corrió hacia ella, solozando de alivio. Ryan se arrodilló junto a Milo, que estaba empapado y temblando, pero movió la cola una sola vez. «Lo hiciste», susurró Ryan, con lágrimas mezclándose con el agua del río. «¿La salvaste?». A la historia se extendió por Willow Creek como la pólvora. Las noticias locales aclamaron a Milo como un héroe. Los mismos voluntarios que antes pensaban que jamás volvería a confiar, vinieron a visitarlo. Algunos con lágrimas en los ojos. «Era el perro más triste del refugio», dijo uno. En voz baja Ryan sonrió. «Es el más valiente que he conocido». Semanas después, Ryan y Milo volvieron a entrar en aquel refugio. Esta vez juntos. El mismo pasillo, las mismas filas de jaulas, pero ahora, Milo caminaba con la cabeza en alto y meneaba la cola suavemente en mitad de camino. Se detuvo dentro de una jaula. Un pequeño cachorro negro temblaba en un rincón. Milo miró a Ryan y luego volvió a mirar al cachorro. Ryan soltó una risita. «¿Crees que deberíamos llevarlo también?». Milo ladró, un único ladrido corto. El primer ladrido real que Ryan había oído en su vida. Esa fue toda la respuesta que necesitaban. El invierno llegó temprano. La nieve cubría los tejados, y la casita en la colina irradiaba calidez desde su interior. Ryan estaba sentado junto al fuego, con una taza de café. Milo yacía sobre la alfombra, con los ojos entrecerrados, y a su lado, el pequeño cachorro negro, Shadow, mordisqueaba un patito de juguete. Ryan se rió. «Vas a perder eso en 5 minutos, Shadow». El cachorro ladró y corrió directo al costado de Milo. El viejo retriever suspiró con paciencia, apartando el juguete con un suave empujón en la pared. Encima de ellos, colgaba un recorte de periódico enmarcado a Milo, que una vez fue el perro más triste del refugio. Se convierte en un héroe. Una tarde nevada, un coche se detuvo afuera. Era la madre de la niña del río, y Lelis, la propia niña. Sostenía un pequeño dibujo. «Es para Milo», dijo tímidamente. Ryan se arrodilló al entregárselo. El dibujo a lápiz mostraba un perro dorado junto a un río, rodeado de corazones. En la parte superior, con letras temblorosas, decía «A mi héroe». Milo. En la voz de Ryan se quebró. «Es precioso». Lily se arrodilló y acarició el pelaje de Milo. Él ni se inmutó. Se dejó llevar por su tacto. Su madre sonrió. «Todavía hablamos de él todo el tiempo. Ustedes dos la salvaron ese día». Ryan miró a Milo. «Él me salvó mucho antes de eso». Esa noche, mientras la nieve caía silenciosamente afuera,
Ryan observó el crepitar del fuego. Milo y Shadow estaban acurrucados juntos, respirando lenta y tranquilamente. Durante años, Ryan había vivido con un silencio doloroso. Ahora se sentía cálido. Vivo. Susurró. Gracias. Amigo, la oreja de Milo se movió ligeramente, como si entendiera el tiempo. Transcurrió en silencio. Las estaciones cambiaron. Los marcos de fotos en la repisa de la chimenea se fueron llenando en viajes de pesca, huellas de patas embarradas, mañanas nevadas. Milo envejeció. Su pelaje dorado se tornó plateado. Sus pasos se hicieron más lentos, pero sus ojos aún conservaban esa misma luz dulce. Sombra se había fortalecido, siempre a su lado. Cuando soplaba el viento frío, se acurrucaba contra él, dándole calor. Ryan sabía que llegaría el día en que tendría que decir adiós. Pero nadie se siente nunca preparado. Una mañana de finales de otoño, la luz del sol inundaba el salón. Milo estaba tumbado en su rincón favorito junto a la ventana. Sombra estaba a su lado. En silencio, Ryan se sentó, frotándose la oreja. Oye, amiga, ¿quieres dar un paseo? La cola de Milo se movió. Una vez recorrieron el mismo sendero junto al río, el mismo que habían recorrido años atrás. Las hojas caían como lluvia dorada. En la orilla del río, Ryan se sentó en el mismo viejo tronco. Milo se tumbó a su lado. ¿Sabes?, dijo Ryan en voz baja. Me salvaste, ¿lo sabes? Milo lo miró. Sin ladridos, sin sonidos, solo comprensión. Tranquilo, amigo, susurró Ryan. Hiciste tu trabajo. Ahora puedes descansar en esa noche. Milo se tumbó junto al fuego. Shadow se acurrucó a su lado. Ryan se quedó con ellos hasta que el fuego se redujo a brasas poco antes del amanecer. Con un suave suspiro, Milo se desvaneció, en paz, amado y finalmente libre. La primavera siguiente, Ryan plantó un pequeño árbol junto al río, por donde solían pasear. En su base, una piedra decía: Milo, el perro que me enseñó a vivir de nuevo. Todo corazón roto puede sanar. Shadow se sentó a su lado, con la mirada fija en el río. Ryan estaría orgulloso de ti, muchacho. Shadow movió la cola una vez y luego presionó suavemente su pata contra la piedra, como si se estuviera despidiendo. A partir de entonces, Ryan y Shadow recorrían ese mismo sendero cada mañana. La gente del pueblo aún recordaba a Milo, el perro héroe. Cuando alguien le preguntaba a Ryan por él, simplemente sonreía y decía: no era solo mi perro, era mi recordatorio de que el amor puede volver a empezar. Por muy destrozado que estés. Años más tarde, otro hombre entró en el refugio de Willow Creek. Pasó junto a filas de perros que ladraban, hasta que vio un pequeño cachorro asustado escondido en un rincón. El personal sonrió. Esa lleva aquí más tiempo. La pobre no confía en nadie. El hombre se arrodilló y susurró: oye, tranquila, ya estás a salvo. Y colgada en la pared sobre ellos, había una foto de Ryan, Milo y Shadow 3. Almas que demostraron que la bondad nunca muere. Porque el amor no termina, simplemente encuentra otro corazón que sanar.